El partido UNE, que buscaba llevar a Sandra Torres a la presidencia, inicia denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue el sistema de conteo de votos. Redoblan seguridad para Bernardo Arévalo y Karin Herrera ante un supuesto plan para atentar contra el binomio presidencial electo. Gobernación inicia investigaciones. Asalto a mano armada. Captan cómo opera un grupo delictivo en carretera a El Salvador. Una mujer fue interceptada y los delincuentes cargaron con artículos de valor. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Hoy viernes 25 de agosto ya nos encontramos en la antesala del fin de semana y tenemos mucha información de carácter nacional e internacional que compartir con usted. Así que sin más que agregar, iniciamos de inmediato con las noticias. Una cámara de videovigilancia captó el momento donde un grupo de delincuentes detienen el vehículo en el que se movilizaban para cerrarle el paso a una conductora que fue víctima de un asalto. El incidente ocurrió en la salida de un residencial en el kilómetro 20.5 de carretera a El Salvador. En el video se puede ver que son dos personas que descienden del automotor con armas de fuego en la mano para luego bajar a la piloto y poderle robar todas sus pertenencias. En las imágenes se ve a la mujer asustada que se aleja de su carro para pedir ayuda, mientras los sospechosos se llevan artículos de valor que tenían dentro del vehículo. A los segundos salen huyendo del lugar y la mujer es auxiliada por un policía privado de la residencia. Durante la madrugada de este viernes, los bomberos voluntarios informaron que fue rescatado un hombre que cayó en aguas del río San Cristóbal en la colonia El Jordania, Santa Lucía, Cotzumalguapa. La persona fue rescatada y trasladada a la emergencia del Hospital General de Escuintla debido a que presentaba varias heridas por el fuerte golpe al caer. Envuelto en bolsas plásticas, este viernes fue localizado el cadáver de una persona. El hecho ocurrió en la colonia Enriqueta, Villanueva. Vecinos del sector notificaron a los cuerpos de socorro y a la Policía Nacional Civil. Una familia fue víctima de un ataque armado en la avenida Elena y 16 calle de la zona 1 de Guatemala. Bomberos voluntarios informaron que según la versión de los afectados, se encontraban caminando en el lugar cuando personas desconocidas dispararon contra Mario René Alvisures Girón, de 41 años de edad. Agregaron que Alvisures fue trasladado a la emergencia del Hospital San Juan de Dios. Cristo Rey de las Naciones, que viva Padre Celestial, que viva Cristo Rey de las Naciones, Virgencita de Guadalupe, échale su bendición. Un incendio se registró este día dentro del mercado central de Antigua Guatemala. Bomberos voluntarios informaron que fueron alertados por los comerciantes al ver las llamas en el lugar. Agregaron que lograron evitar que el fuego se propagara en los corredores del mercado. Además, ayudaron a ventilar el lugar para prevenir que el humo no afectara a los propietarios de los comercios y sus compradores. Diez migrantes ecuatorianos resultan heridos cuando el vehículo en el que eran trasladados a la frontera con México volcó. El incidente ocurrió en San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos. Una camioneta en la que viajaban hacinados 16 migrantes ecuatorianos volcó en el kilómetro 280 de San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos. El grupo pretendía llegar a la frontera con México. Bomberos asistieron a los heridos y se sospecha que el vehículo volcó porque presentó desperfectos mecánicos. Los migrantes eran trasladados para ingresar a territorio mexicano y continuar su recorrido a la frontera con Estados Unidos. Nos encontramos con un vehículo, una camioneta volcada en la cinta asfáltica. Al llegar al lugar localizamos varios heridos ecuatorianos que venían, según ellos, iban traslado hacia Estados Unidos, donde venían niños y personas adultas. Las condiciones que traían, había unas personas que traían fracturas, laceraciones. 2 migrantes se encuentran graves y fueron trasladados al hospital de Quetzaltenango.
Otros quedaron en el centro asistencial de San Marcos. Lamentablemente, en esa camionetilla venían 16 personas, ¿verdad? Por lo cual creemos de que haya podido ocasionar este hecho de tránsito. Sí, lamentable, ¿verdad? Porque venían demasiados, el vehículo venía sobrecargado, por eso no sabemos si fueron los frenos o si porque el accidente cabal fue en una vuelta, o no sé si él dio mal la vuelta, ¿verdad? No sabemos, desconocemos ese motivo, pero sí lamentablemente, ¿verdad? Que venían 16 personas en este tipo de... El conductor de la camioneta en que eran trasladados los 16 migrantes ecuatorianos huyó. Según el relato de los heridos, ellos pretendían llegar a la frontera de Talismán en Malacatán y tenían previsto ingresar al territorio mexicano a Tapachula, Chiapas, México. En la frontera con México se advierten más operativos debido a que se anunció una caravana masiva de migrantes que está ingresando a Guatemala. Para Noticiero Guatevisión, Mario Miranda. 4 meses después de una alerta realizada por Noticiero Guatevisión sobre el riesgo de la interconexión entre Mixco y Villanueva, el Ministerio de Comunicaciones comenzó trabajos en el lugar debido a que este incrementó su tamaño y ahora el riesgo es mucho mayor. Desde el pasado 19 de abril, en Guatevisión y Prensa Libre hemos estado alertando sobre el peligro que existe entre la interconexión de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, y la Villa Lobos en Villanueva, donde día a día circulan cerca de 35,000 vehículos a raíz de un socavón que en tan solo 4 meses ya ha llegado a la ruta y donde hasta este 23 de agosto las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda comenzaron a realizar los trabajos de mitigación en una zona que hoy está en alto riesgo. Esta primera imagen es del 19 de abril y fue captada por el fotoperiodista de Prensa Libre y Guatevisión, Elmer Vargas. Allí se podía observar una grieta que Covial, al ser consultado, respondió el 20 de ese mes, aduciendo que se trataba de un camino y negó que existieran agrietamientos. Además, aseguró que de inmediato se realizarían los trabajos, algo que no pasó. 3 meses y medio después se había vuelto más notorio, según imágenes aéreas captadas con dron el 11 de agosto junto a la fotoperiodista María José Bonilla. En ellas se evidenciaba el avance de la erosión. 2 semanas después de estas, para el 25 de agosto, se evidencia que la erosión ya ha llegado a la ruta. El socavón, que hoy tiene 21 metros de largo por unos 45 de profundidad, se ha generado debido a las fallas de los colectores de aguas pluviales sobre la zona que han colapsado y con ello se ha erosionado el terreno. Adicional a ello también, esto se debe al paso del cauce del río Villalobos, que ha terminado por erosionar la parte baja del mismo y con ello 4 meses después de esta alerta inicial, ya el socavón se encuentra a tan solo 2 metros de llegar a la ruta. Covial señaló que van a realizar los trabajos de protección a través de un sistema constructivo conocido como muro soil nailing, que incluye anclajes activos y pasivos, así como concreto lanzado. Se espera que la obra finalice aproximadamente en 3 meses. Como solución a corto plazo, se ha tapado la corona del cerro con nylon. Paralelo a los trabajos de estabilización del talud, Covial también se encuentra realizando trabajos con maquinaria para lograr desviar las aguas del río y con ello evitar que el área se siga erosionando. Con imágenes de Roberto López y Antonia Aguirre, reportó para Noticiero Guatevisión y Prensa Libre, Andrea Domínguez. Cambiamos de tema porque la pandemia y luego una crisis de precios altos han cambiado la forma en que los guatemaltecos y en general los centroamericanos compran. Cantar presentó los resultados de un estudio que muestra qué y cómo están comprando los consumidores. Kantar hace estudios periódicos para conocer el comportamiento de los compradores en varios países. En esta ocasión presentaron los datos de un estudio elaborado en la región, donde se ha determinado que la frecuencia de compra está creciendo 4 veces más que el año pasado en El Salvador, Costa Rica y Panamá. Caso contrario en Honduras, donde la frecuencia ha bajado, pero el ticket de compra ha crecido, es decir, que compran más. Por poner un ejemplo, si antes el shopper en la quincena utilizaba 3 canales distintos para hacer sus compras, iba a la tienda o a la pulpería, iba a un formato de supermercado, iba a un formato de discounter. Hoy está aumentando ese repertorio y está agregando mayores cantidad de formatos en la compra de su quincena.
En el caso de los estratos sociales altos, estos ya recuperaron el volumen de compra, pero en los estratos más bajos, el ritmo de consumo que han tomado es elegir marcas con un menor precio medio. En Guatemala, las marcas privadas han tenido un crecimiento del 30%, contrario a los productos premium, que han bajado 10%. ¿Cuáles son los sectores más afectados? Presentamos crecimientos en clusters como personal care y home care. El shopper ha ido presentando una contracción, y esta ha sido una tendencia que se ha ido dando cuando vamos a analizar el caso de lácteos y bebidas, donde se está disminuyendo el volumen comprado que realizan los hogares. En Guatemala específicamente, las personas siguen comprando con menos frecuencia, aunque ahora compran algunas cosas más costosas por la calidad. Esto lo habían dejado de hacer por el alto costo de los productos. Y un dato importante, 4 de cada 10 dólares del presupuesto de un centroamericano para el hogar es destinado para la compra de alimentos. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Cambiamos de tema. Organizaciones de la sociedad civil y el Ministerio de Cultura y Deportes convocan al certamen Guatepaz de Literatura y Cultura en el departamento. Los participantes podrán presentar trabajos en su idioma materno. La inscripción está abierta hasta el 28 de agosto. El certamen Guatepaz reunirá a participantes en poesía, oratoria, cuentos cortos, teatro y otras artes en quiché. Los participantes podrán optar a premios en efectivo si llegan a la final nacional. El evento es organizado por organizaciones de la sociedad civil y el Ministerio de Cultura y Deportes, aglutinadas en la Casa de Desarrollo Cultural. Está cuento corto, poesía, declamación, oratoria, canto, dibujo y pintura, danzas tradicionales, marimba y teatro. Para la premiación a nivel nacional, se estarán dando incentivos para los primeros 3 lugares. Primer lugar, 8,000 quetzales, segundo lugar, 6,000 quetzales y tercer lugar, 4,000 quetzales. Una de las innovaciones del certamen es que las personas pueden participar presentando sus trabajos en el idioma materno que hablan en sus comunidades. El propósito es resaltar las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas de quiché. A los mayablantes para que puedan presentar sus obras en el idioma con los requisitos que requieren para tener una traducción. En este caso, pues nosotros recepcionamos para el idioma maya quiché aquí en Santa Cruz del Quiché, para el idioma ixil recepcionarían allá en Cotzal y para el idioma zacapulteco sería en Zacapulas. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Este viernes se entregaron los últimos acusados de intentar cambiar el resultado de las elecciones de 2020 en Georgia, Estados Unidos. 19 en total, incluyendo al expresidente Donald Trump. Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América desde la Corte del Condado de Fulton en Atlanta, nos brinda todos los detalles en la siguiente nota. Trevian Cutie, una publicista acusada de influenciar testigos y conspirar para presionar por falsos testimonios, fue la última en entregarse a la justicia junto con Stephen Lee, un pastor de Chicago acusado de los mismos cargos relacionados con los esfuerzos para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. Ya todos los 19 acusados cumplieron con la orden de la fiscal Fani Willis de presentarse ante la justicia y fueron procesados, incluido el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este es un momento histórico en Estados Unidos. Es la primera vez que se publica una fotografía del proceso policial de un expresidente acusado penalmente. Trump enfrenta 91 cargos criminales en 4 jurisdicciones y fue procesado en la cárcel del condado de Fulton, donde se le tomó la primera fotografía de registro judicial, una imagen que fue publicada por las autoridades y por el mismo Trump en la red social X, diciendo "nunca te rindas". Esta fotografía puede ser la fotografía del año, a pesar de estar bastante mal iluminada. Ya está saliendo en camisetas, ya está saliendo en tazas de café. De ambos lados la van a usar para expresar lo que ellos ven en la foto. Tras fotografiarse y quedar bajo libertad condicional con una fianza de $200,000, Donald Trump habló sobre su cuarta entrega ante la justicia. Lo que ha ocurrido aquí es una parodia de la justicia. No hicimos nada malo, no hice nada malo. Y todo el mundo lo sabe. Lo que están haciendo es interferencia electoral. Están tratando de interferir con la elección. Donald Trump asegura ser inocente e indicó que está preparado para defenderse de los 13 cargos en su contra en la corte. Sus simpatizantes y detractores tienen su propio veredicto. El lado trumpista obviamente ve un héroe
que está siendo perseguido por la justicia y el lado antitrumpista ve un delincuente. Mientras tanto, se espera que este lunes en la capital de los Estados Unidos la jueza tenga una audiencia para determinar cuándo posiblemente podría iniciar el juicio en esa jurisdicción. Celia Mendoza, Voz de América, Atlanta. Y en tema electoral, la UNE presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue el sistema de conteo de votos y piden no oficializar resultados de las elecciones presidenciales. Esta organización política, 5 días después de los comicios, no reconoce la derrota en las urnas. El abogado de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, Carlos López Aquino, se presentó a la sede central del Ministerio Público e interpuso una denuncia por supuesto fraude electoral y que a raíz de presuntas controversias se varió el resultado de las votaciones con el uso de un sistema informático diferente al TREP, así como actas duplicadas. Se pudo establecer que habían centros de votación que no contaban con internet ni con centro de cómputo, y que se tenía que trasladar el acta electoral hacia otro centro, hacia el centro de votación más cercano que tuviera esos insumos, pero esos centros electorales ya estaban transmitiendo los datos, o sea, es totalmente precipitado. Mientras tanto, la Fiscalía contra Delitos Electorales investiga a 4 mujeres por presuntamente entregar cupones canjeables a cambio de votos a favor de la UNE. Aquí el pueblo es el que manda. Mandando corrupta, aquí no lo queremos. Aquí no queremos a esa vieja corrupta. Ella es la que estaba pagando votos en todos los centros. Aquí Bernardo no pagó votos. Aquí luchamos por Guatemala. Sí, estamos enojados. El pueblo es el que tiene que venir acá. Sandra Torres, a las 15 horas de este viernes, se pronunció en redes sociales y afirmó que el Comité Ejecutivo de la UNE se mantiene en sesión permanente cotejando datos y defendió que, mientras tanto, los resultados no deben oficializarse. La UNE obtuvo un amparo favorable de la Corte Suprema de Justicia horas antes de la segunda vuelta de elecciones presidenciales, en el que se ordenó garantizar transparencia. Las acciones en este caso no cesan. El Ministerio Público continúa la investigación acerca de cómo funcionó en la primera vuelta de votaciones el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral. Esta mañana, Jorge Santos, encargado del despacho de la Dirección General de Informática del TSE, fue entrevistado por fiscales de la FESI quienes indagan en la transmisión de datos. Con imágenes de María José Bonilla para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. La vicepresidenta electa Karine Herrera fue entrevistada por Noticiero Guatevisión y Prensa Libre. Compartimos un adelanto de esta entrevista que usted podrá ver esta noche en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Además, aprovecho para invitarlo a ver la emisión dominical donde hablaremos con Lucrecia Peinado, esposa del presidente electo Bernardo Arévalo. Ahora que ya fue electa vicepresidenta, ¿cuál considera que es su mayor fortaleza, tanto como profesional como ser humano, que le va a servir para ejercer el cargo? Mi determinación, soy muy determinada, muy comprometida y responsable, muy responsable con las tareas que asumo. Y en ese mismo orden de ideas, ¿cuál considera que es el mayor reto que tiene la vicepresidencia de Guatemala? Bueno, es materializar este plan de gobierno, tomando en cuenta que es importante esa lucha contra la corrupción, ¿verdad? Que es importante ir cerrando ese grifo al 40% que se va a donde no debe irse de dinero público y materializar esto, ¿verdad? Trabajando de manera conjunta con un gabinete que tiene que ser de alto nivel, ¿verdad? Para poder enfrentar este reto. En cuanto a los últimos vicepresidentes, desde Roxana Valdetti hasta ahora Guillermo Castillo, ¿cómo califica la gestión de ellos? Con relación a ellos, puedo decir que se han perdido oportunidades valiosas de trabajar por el país. Yo escucho de vicepresidentes anteriores, por ejemplo, el que infundía respeto, Arturo Gerbruger, y Eduardo Stein, que
tuvo una figura presidencial que obtuvo resultados interesantes, importantes. Pero ellos se perdieron oportunidades, lástima con que en el último periodo que estamos viviendo, no se hizo más público de parte de la vicepresidencia su labor. Era importante que la población conociera. En Quetzaltenango, un hombre quien el pasado domingo fue detenido por la Policía Nacional Civil, señalado de entregar vales por alimentos a cambio de votos a favor de un partido político, quedó ligado a proceso. La audiencia de primera declaración se efectuó en el juzgado de turno de primera instancia penal de Quetzaltenango, donde el juez Félix Sontay ligó a proceso penal a Alfonso López Alonso, de 65 años, por el delito de coacción al elector. Según la pesquisa del Ministerio Público, López Alonso fue sorprendido entregando vales a cambio de votos a favor de una agrupación política en el municipio de Cajolá durante la segunda vuelta electoral. El procesado recuperó su libertad porque el juez lo benefició con medidas sustitutivas. López Alonso tiene prohibido salir del país y deberá acudir al Ministerio Público a firmar su permanencia en el país. La Policía Nacional Civil detalló cómo ocurrió la captura del sindicado. En uno de los centros de votación ubicados en el municipio de Cajolá, departamento de Quetzaltenango, personas de ese lugar se abocan ante los efectivos de Policía Nacional Civil, indicándoles que una persona de 61 años, es un hombre de 61 años de edad, estaba proporcionando vales a las personas que se dirigían a emitir su sufragio. A través de ello, pues por parte de Policía Nacional Civil, junto con otras instituciones, se ubican en ese lugar, identifican a esta persona, localizándole vales de un partido político que esta persona pues les estaba dando a las personas que emitían su voto. Por aparte, en Coatepeque, una mujer también fue detenida el pasado domingo cuando entregaba vales de alimentos a cambio de votos a favor de la misma agrupación política del sujeto que fue detenido en Cajolá. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Tok. La fiscal general María Consuelo Porras accionó en contra de usuarios de redes sociales que en sus perfiles han cuestionado su gestión y le piden renunciar. Además, han exigido la dimisión de 2 fiscales de la FESI. En el amparo se adjuntan imágenes de las publicaciones de los ciudadanos. La acción de amparo fue presentada en la Corte de Constitucionalidad y Porras pide al presidente Alejandro Yamatei actuar ante la amenaza que representan las publicaciones. Un fragmento del amparo dice: para prevenir la amenaza cierta e inminente de que se cumplan los actos de intimidación que se han programado en redes sociales por las personas que se identifican con usuarios de la red social Twitter, ahora denominada X, identificados como Bernardo Silva, Vicente Carrera, Virginia Estrada, Sergio Joel Morataya. Asimismo, por el temor de que el presidente no emita las órdenes necesarias a los funcionarios correspondientes para prevenir el desorden público. Medidas más allá de protestar como lo demanda la Constitución de nuestra República. Entonces lo que ellos buscan son pretextos para criminalizar, para perseguir y para tratar de censurar y mermar derechos en nuestro país. Desde hace meses que nos vienen persiguiendo en redes sociales, que nos vienen acosando, que nos vienen criminalizando. Entonces, en cuanto a la asesoría legal, sí hay personas, ciudadanos, abogados que se te acercan, te escriben para poder apoyarte. Entonces, por eso no me preocupo. Es un poco absurdo que el ente que se debe a la Constitución de la República, es decir, respetar el derecho de petición, respetar la libertad de expresión, respetar la libertad de manifestación, de organización, la esté violentando. Eso es muy grave. Ciudadanos manifestaron frente a la sede central del Ministerio Público y pidieron la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras. Esta concentración ocurrió 2 horas después de que se conociera la acción interpuesta por la fiscal en contra de usuarios en redes sociales por cuestionar su gestión. Decenas de ciudadanos se reunieron esta mañana frente a la sede central del Ministerio Público, donde pidieron la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras y los fiscales de la FESI, José Rafael Curruchiche y Cintia Monterroso. Eso ocurrió horas después de que la jefa del Ministerio Público presentara un amparo ante la Corte de Constitucionalidad pidiendo el uso de la fuerza pública ante manifestaciones y contra quienes piden su dimisión en redes sociales.
Porras expresó en la solicitud de amparo que existe violación a los derechos al realizar convocatorias para actos ilegales como rodear el edificio del Ministerio Público para impedir el ingreso y egreso de determinadas personas, inclusive privándoles de su derecho de ingerir comida para obligar de manera forzosa y tumultaria a la fiscal general y fiscales mencionados a presentar su renuncia y lograr su objetivo de deponer mediante la fuerza a dichos funcionarios, ejecutando actos de odio y venganza tanto en la convocatoria como en la realización de los actos ya relacionados. En el área de ingreso del MP, donde se colocaron unas rejas hace 2 meses, se mantuvo un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil, mientras que la manifestación se desarrolló de manera pacífica. Al lugar acudió el exdiputado Fernando Linares Beltranena, quien fue abucheado y pidieron que se retirara para evitar provocaciones. La acción de amparo fue interpuesta en contra del presidente Alejandro Yamatei y la fiscal general le pide actuar en contra de quienes ponen en riesgo a los fiscales por sus opiniones en redes sociales. Con imágenes de Elmer Vargas y María José Bonilla, para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Ya estamos de vuelta con más noticias. Gracias por continuar con nosotros y retomamos tema electoral. Luego de las medidas cautelares otorgadas en favor del presidente electo Bernardo Arévalo, desde ayer comenzaron una serie de reuniones para redoblar la seguridad del binomio presidencial. Además, está aportando información sobre el supuesto plan para asesinarlo, el cual se encuentra bajo investigación. Desde el jueves, un equipo de personas cercanas al presidente electo Bernardo Arévalo ha comenzado una serie de reuniones con el Ministerio de Gobernación para redoblar la seguridad del binomio presidencial electo. Esto se debe a un supuesto plan para asesinar a Arévalo. Sin embargo, algunas fuentes cercanas al partido Semilla aseguran que no confían del todo en las medidas de seguridad, ya que según la información, en el plan para atentar contra Arévalo, presuntamente hay agentes estatales participando. Por lo tanto, además de incrementar la seguridad, han analizado cómo reforzar el esquema interno. Las reuniones también han servido para que el equipo de Arévalo proporcione información al Ministerio de Gobernación sobre el supuesto plan para asesinarlo, ya que se han iniciado algunas investigaciones por parte de la cartera del Interior. Y se está incrementando también el personal policial asignado al binomio, así como también se está iniciando un análisis de riesgo, pero en tanto termine el análisis de riesgo de manera inmediata, se ha incrementado el personal de seguridad. Fuentes cercanas al partido Semilla señalan que entre las medidas que se están evaluando está el refuerzo de la seguridad en la sede de la agrupación política, así como el cambio de vehículos y el uso de cámaras de seguridad. Desde hace semanas, Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera gozan de seguridad de las AAS y de la PNC, y esta se ha incrementado principalmente luego de la segunda vuelta. Nosotros lo que hemos hecho y estamos haciendo es revisar nuestros esquemas de seguridad para reforzarlos, pero tampoco estamos dejándonos distraer por este tipo de situaciones y estamos continuando con nuestras agendas de trabajo con la vicepresidenta. Respecto al tema, la presidencia únicamente ha señalado que se han girado instrucciones para brindar seguridad, pero no pueden revelar detalles. El Ministerio Público también tiene conocimiento de un supuesto plan de pandillas que intentarían atentar contra Arévalo. Sin embargo, fuentes cercanas al partido aseguran que desconocen si se trata del mismo plan Colosio o si es una averiguación distinta a la que tuvieron conocimiento por medio de varias fuentes. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Hemos preparado la siguiente nota para explicarle en qué consiste el plan Colosio, el cual supuestamente se estaría orquestando para asesinar al presidente electo del país, y cuál es la cronología de la información que llegó al partido sobre los supuestos ataques.
Desde hace tiempo, miembros del partido Movimiento Semilla habían tenido información sobre seguimientos al binomio presidencial, así como de incitaciones en redes sociales que se intensificaron tras el asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio. Sin embargo, uno de los detonantes se informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 15 de agosto, cuando varias fuentes confirmaron tener información sobre un supuesto plan para asesinar al presidente electo Bernardo Arévalo, quien en ese momento aún estaba en la previa de la segunda vuelta compitiendo por la presidencia del país. El partido tenía información desde el pasado 4 de julio sobre este supuesto atentado y conforme pasó el tiempo, más fuentes confirmaban su veracidad. En dicho plan estarían participando agentes estatales e individuos particulares, según la denuncia presentada ante la CIDH. Lo que sucede es que hemos recibido distintos tipos de información con distinto nivel de verificación alrededor de distintos tipos. Nosotros informamos a la CIDH, hemos ido recolectando todo, actividades que van desde seguimiento que se nos está haciendo al binomio, pero también a otros miembros de nuestro partido, seguimiento que además es manifestado públicamente. Hemos pasado información que nos han dicho sobre reuniones y comentarios que hubiera habido. Ha habido inclusive incitaciones en las redes. Plan Colosio sería el nombre de esta conspiración para atentar contra Arévalo en referencia al asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial mexicano en 1994, cuando participaba en un mitin. Sin embargo, la noticia de un segundo atentado llegó al binomio luego de la celebración de la segunda vuelta electoral, ya que 4 fiscales del Ministerio Público informaron que habría un plan por parte de estructuras de pandilleros para atacar a Arévalo. El caso actualmente está bajo investigación por parte de la Fiscalía contra el delito de extorsión. Fuimos informados por la Fiscalía contra las extorsiones alrededor de la que se ha detectado ya algo que amerita, pues ya fue muy más serio. Nosotros recibimos esa información ya desde una fuente sumamente seria y a partir de ahí pues la comisión decidió otorgar estas medidas. Informó para el noticiero Guatevisión Henry Montenegro. Juan Manuel Asturias, alcalde electo de Antigua Guatemala, no pudo ingresar a la sesión del Consejo Nacional para la Protección de esa ciudad. Los integrantes de esa instancia decidieron prohibirle presenciar la reunión. El alcalde electo de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias, esta semana pidió que se le autorizara presenciar las sesiones del Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala, pero esa instancia le negó el ingreso. El jefe edil electo busca asistir a las sesiones para garantizar una transición informada y su presencia la justifica con los artículos 28 y 29 de la Constitución de la República, en los cuales se garantiza el derecho de petición y libre acceso a las dependencias del Estado. El Consejo de Protección de la Ciudad de Antigua Guatemala está adscrito al Ministerio de Cultura y Deportes y recibe un ingreso anual de 10 millones de quetzales y genera 5 millones de ingresos privativos. La respuesta del Consejo fue escueta y justifica que no era viable su petición. Sin embargo, según el reglamento del Consejo de Conservación que fue aprobado este año, en el artículo 9, dicta que los miembros del Consejo y el conservador pueden invitar a otras personas a estas sesiones, mientras que el artículo 71 dice que las sesiones son públicas pero pueden declararse en reserva. La gran duda que da el por qué ser cerrados y que uno se lo espera obviamente del actual alcalde saliente, que es el que preside la junta directiva, pero uno no se lo espera de la academia, de la Universidad San Carlos, de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Humanidades, de Geografía e Historia, de esas instituciones académicas en donde se puedan prestar a tener todo oscuro y todo cerrado y no dar un proceso de transición con el siguiente presidente del Consejo para la Protección de Antigua Guatemala. Asturias considera que la urbanización en la ciudad colonial es desordenada y está en riesgo el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo que argumenta conocer temas que discute el Consejo de Protección. Hay muchos intereses. Adentro hemos visto muchas autorizaciones de centros comerciales, de urbanizaciones, y ese es el verdadero, posiblemente, trasfondo del no querer entrar a la autoridad electa, porque no habría un porqué.
realmente. El poner de excusa que son cerradas, el mismo reglamento dice que hay invitaciones, que hay casos especiales, en este caso pues es un caso especial. Han entrado muchísimas personas a las juntas directivas del Consejo, o sea, realmente hay un trasfondo ahí que nosotros pues vamos a investigar, y que tengan por seguro todos los vecinos y todos los ciudadanos que a partir del 15 de enero que yo presida la junta directiva, vamos a hacer público absolutamente todo. El Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala argumentó en su respuesta que Asturias presenciará las sesiones del Consejo a partir del 15 de enero, cuando haya asumido el cargo de alcalde municipal. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Es momento de conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias para Guate Reporta al 4003-3859. Damos lectura del mensaje que recibimos de la cabecera de Quetzaltenango. Quiero hacer una denuncia. En la escuela Francisco Muñoz, nuestros niños reciben algunas de sus clases y refuerzos en el patio de la escuela. El problema es que la dirección de la escuela se dio un aula al sindicato de maestros para que la usen como oficina. ¿Es esto lo más apropiado para los niños? El mensaje lo recibimos la primera semana de este mes. Humberto Escobar se reportó de Villanueva y nos compartió fotografías para manifestar su inconformidad con la proliferación de basureros ilegales en ese municipio. Nuestro televidente pide a las autoridades que controlen este tipo de contaminación que afecta al ornato y son una amenaza para la salud. Las imágenes fueron tomadas en la colonia La Arada. Estamos de regreso, gracias por su fiel sintonía. Y vamos ahora a temas de salud, porque los casos de dengue van en aumento en Escuintla. Esta enfermedad ha cobrado la vida de 4 personas, dentro de estas hay menores de edad. Van más de 1000 casos reportados, sin embargo consideran que son más. Esto porque existe un subregistro de contagios, pues hay quienes acuden a clínicas privadas. Además se tiene suma preocupación porque hay 7 casos de personas que fallecieron y se evalúan muestras para determinar si fueron por dengue, ya que presentaron síntomas de la enfermedad. Actualmente tenemos 4 casos confirmados por dengue, los 4 son niños. Hay algunos que están pendientes de confirmar por el Laboratorio Nacional. Sin embargo, existe ese subregistro debido a que en los hospitales privados, los médicos privados, no reportan esos casos al sistema de salud. Autoridades de salud implementan acciones donde hay casos registrados, pero se insta a la población a erradicar los criaderos de zancudos. Los acúmulos de basura, de chatarra en los hogares, en los depósitos de agua que no son lavados adecuadamente, las pilas que no son lavadas, que es necesario restregar todos esos depósitos debido a que los huevecillos del zancudo pueden quedarse en esas orillas y pues al volver a caer agua estos huevecillos reproducen nuevamente. Además se recomienda a la población evitar la automedicación porque solo puede empeorar el cuadro clínico. Por favor, no nos automediquemos, es importante atendamos estos síntomas y que asistamos a todos los servicios de salud que el Ministerio de Salud tiene en todos los municipios. Para Guatevisión, Carlos Paredes.